Este hombre está enseñando a su propio hijo a robar en tiempo real. La imagen aparece sin aviso y sin música. Una habitación pequeña en India. Un hombre de mediana edad con auriculares, sentado frente a una computadora, hablando con alguien en inglés con la fluidez mecánica de quien lleva años repitiendo exactamente las mismas mentiras. No está en una oficina, no está en un call center, está en su casa. Y a unos metros, en la habitación de al lado, su hijo lo escucha, lo observa, aprende. En este momento están a punto de vaciar la cuenta bancaria de una mujer que confía en ellos completamente. Lo que no saben es que alguien lleva semanas dentro de su sistema. Ha visto cada llamada, ha leído cada archivo, ha observado cada movimiento a través de su propia cámara, encendida de forma remota, sin que ninguno de los dos lo supiera en ningún momento. Este hombre y su hijo están a punto de robar miles de dólares, sin saber que alguien ya está dentro de su computadora mirándolos trabajar en tiempo real. Quédense hasta el final, porque la reacción del padre cuando descubre que lo han estado viendo durante semanas es uno de los momentos más perturbadores que van a ver en este canal. Y hay algo que dice durante una llamada, algo que no debería decir jamás, que aceleró todo el plan. La mayoría de las estafas de soporte técnico operan desde call centers, con docenas de operadores y supervisores. Pero esta familia era diferente. Operaban desde su propia casa en Rohini, un barrio residencial de Nueva Delhi, sin estructura corporativa, sin distancia entre el crimen y la vida doméstica. El padre dirigía todo, el hijo ejecutaba bajo su supervisión directa. Y a veces, amigos o familiares se sumaban para ayudar en las llamadas más complejas. Era una empresa criminal con la intimidad de una cena familiar y la frialdad calculada de un depredador con años de práctica. El tipo de estafa que usaban era el pop-up falso de Microsoft. La víctima navegaba normalmente cuando su pantalla se bloqueaba de repente con una alerta en rojo, sonido de alarma, texto urgente y un número de teléfono con el logo de Windows bien visible. No podía cerrar la ventana. No podía hacer nada. El pánico que sentía era completamente real, aunque el problema no existiera. Todo lo que necesitaba era apagar y encender su equipo. Pero nadie piensa con claridad cuando cree que sus datos privados están siendo robados en ese preciso momento. Así que llamaban, y al otro lado siempre contestaba la misma voz. Pero eso no era lo peor. El padre se presentaba como el señor Sam Wilson, técnico certificado de Microsoft con 19 años de experiencia. Su tono era tranquilizador, profesional, casi paternal. No se preocupe, señora, estoy aquí para ayudarla. Vamos a resolver esto ahora mismo. Pedía a la víctima que abriera el CMD, el símbolo del sistema, y dictaba comandos letra por letra. Los resultados llenaban la pantalla con texto técnico que la víctima no podía interpretar. El padre los señalaba y los traducía a su favor. ¿Puede ver esto? Estas son conexiones establecidas en su red. Hay múltiples hackers que han accedido a su sistema. Los estamos bloqueando ahora mismo. A, R, B. Después llegaba el golpe más calculado de toda la operación. Señora, material ilegal ha sido descargado en su red sin su conocimiento. Esto la pone en una situación legal muy seria. Puede enfrentar multas de hasta $10,000 o tiempo en prisión. El miedo cambiaba de naturaleza en ese instante. Ya no era miedo a perder datos, era miedo a la cárcel, a la vergüenza, a consecuencias que una persona mayor, sola frente a su pantalla, no sabía cómo manejar, y justo cuando la víctima estaba en su punto más vulnerable, llegaba el rescate. Pero nosotros podemos resolver esto. Necesito acceder a su computadora de forma remota. Una vez adentro, navegaba directamente a la cuenta bancaria de la víctima, tomaba capturas del saldo y del historial, evaluaba cuánto había disponible y entonces diseñaba el robo con precisión quirúrgica. Lo que vino después fue aún más inquietante. Mientras el hacker observaba estas operaciones desde dentro del sistema del padre, también tenía acceso simultáneo a la computadora del hijo, y lo que encontró ahí tenía una dimensión perturbadora diferente. El hijo no dominaba el oficio todavía. Cometía errores en los comandos, perdía el hilo cuando la víctima hacía preguntas inesperadas, dictaba letras de forma incorrecta, a veces simplemente se quedaba en silencio demasiado tiempo. El padre lo corregía desde el otro cuarto con la impaciencia de quien lleva años haciendo algo y no comprende por qué su aprendiz no lo domina todavía.
Era un negocio familiar, con formación en el trabajo, con un padre transfiriendo sistemáticamente a su hijo las herramientas necesarias para robar a personas mayores que confían en una voz desconocida al teléfono. You are connected to the Microsoft secured server and you can see Microsoft Corporation all rights reserved, right? Now, first thing is, please type in your complete name, ma'am. Type, yes, type your email address. Yes, it is. The man you're speaking to is not from Amazon. He's a scammer. Okay, because I get so many things. Usually I just delete them. Right, that is the right thing to do, and also sometimes Then what are you doing for your living even if you don't have $400 in your account, ma'am? Kangali. Okay. And what was you doing at that time when you received this problem? And my wife is crazy about it because it gives a very pleasure skin to your body. Okay. You guys don't sound as if you are in your late 80s. El hacker observó esa dinámica durante días, y entonces, durante una sesión de monitoreo rutinaria, ocurrió algo que casi interrumpe todo el proceso. En la pantalla del padre, que el hacker monitoreaba en tiempo real, el cursor se desplazó solo. Un movimiento pequeño, apenas 2 centímetros hacia la esquina inferior derecha, sin que el padre lo hubiera tocado. El padre bajó la mirada al ratón. Se quedó inmóvil durante 4 segundos. Luego movió el cursor manualmente, miró la pantalla, comprobó algo en la barra de tareas. El hacker no respiró. Cualquier proceso visible, cualquier ventana fuera de lugar, terminaría la operación en ese instante y alertaría a toda la red familiar. El padre volvió a su llamada como si nada hubiera pasado. Nunca supo lo que casi descubrió en esos 4 segundos. Y ahí fue, cuando el hacker decidió que era momento de activar la cámara. La cámara web del padre llevaba días sin ser activada para no generar tráfico sospechoso, pero esa tarde el hacker la encendió de forma deliberada. 3 segundos de pantalla negra, y entonces apareció la imagen en vivo. Una habitación doméstica, luz natural desde una ventana lateral. El padre frente a su equipo con auriculares, con la postura relajada de quien está completamente cómodo en lo que hace. Al fondo, visible de forma intermitente, el hijo moviéndose entre habitaciones. Pero lo más perturbador no era la imagen en sí, era la normalidad de todo. El hacker empezó a observar las manos del padre. Cuando una llamada avanzaba sin problemas, sus dedos tamborileaban sobre el escritorio. Cuando una víctima dudaba o hacía preguntas, sus manos se tensaban alrededor del bolígrafo. Y cuando cerraba una transferencia exitosa, se reclinaba en la silla, soltaba el aire lentamente por la nariz. Y había un segundo de satisfacción visible antes de marcar el siguiente número. Rutinario, completamente normalizado. Entonces, durante una llamada con una víctima mayor, el comportamiento del padre cambió de una forma que no estaba en ningún guión de estafa. Su tono se volvió más informal. Empezó a hacer comentarios sobre la voz de la víctima, sobre su nombre, sobre lo joven que sonaba. Le preguntó si vivía sola. Habló durante varios minutos sobre recetas de cocina antes de regresar al proceso de robo. Era la confianza absoluta de alguien que cree que nunca va a rendir cuentas por nada de lo que hace. Esa confianza estaba a punto de destruirse por completo. El hacker llamó. El padre contestó con su nombre habitual. Hola, soy Sam Wilson, técnico de Microsoft. ¿En qué le puedo ayudar? La conversación siguió el patrón exacto. Actividad sospechosa. Material descargado sin autorización, consecuencias legales. El padre ejecutó cada paso con la fluidez de quien lo ha repetido miles de veces. Y entonces el tono cambió. ¿Puedes ver la pantalla ahora mismo? Una pausa pequeña. ¿Puedes ver lo que hay en ella? Silencio. Eso eres tú, Sarvesh. El nombre real, no Sam Wilson. El nombre que el hacker había encontrado en los archivos internos semanas atrás. Esa es tu cara en mi pantalla. Estoy viendo tu cámara en este momento. Lo que siguió no fue una respuesta articulada. Fue el sonido de alguien procesando en tiempo real que la situación que creía controlar se había invertido completamente sin que lo notara. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Llevo semanas dentro de tu sistema. Sé dónde vives. Sé que tu hijo trabaja contigo. Sé todo lo que han hecho.
Al fondo se escuchó movimiento, voces, el hijo entrando a la habitación, el padre intentando mantener la compostura sin conseguirlo. Porque llevas años robándole dinero a personas que no te han hecho nada. No hubo respuesta coherente. La cámara mostró lo que ocurrió después en tiempo real. El padre miró la pantalla con una expresión que mezclaba confusión y alarma en proporciones iguales. Llamó al hijo con urgencia. Y entonces, de forma deliberada, extendió la mano hacia la cámara para cubrirla. Primero con la palma, luego con papel, luego con algo más grande. Ese gesto decía todo lo que no podía articular con palabras. No era la reacción de alguien que no entendía qué estaba pasando. Era la reacción de alguien que entendía perfectamente y ya no podía hacer nada al respecto. No tiene sentido cubrirla ahora. Ya tengo todo lo que necesito. La llamada se cortó. El padre no volvió a aparecer en línea. Las víctimas identificadas como activas durante ese periodo recibieron advertencias a tiempo. Algunas pudieron detener transferencias antes de que se completaran. La documentación recopilada durante semanas fue entregada a contactos en aplicación de la ley. Una familia que operaba desde su propia casa, sin oficina, sin call center, con la intimidad de una mesa de cocina y la frialdad de quien ha decidido que el daño que causa a otros no tiene ningún peso real. Hi, this is Sam Wilson. How can I help you, ma'am? Well, firstly, I'm not a ma'am, I'm a sir. And I believe we did speak last So the week. call has been transferred, so I thought I'm speaking to... How old are you? I'm 72 years old. It was just my birthday the other week. I remember we had the same birthday star sign. Do you remember? So how much is in Wells Fargo and how much is in Bank of America? Well, I'm not too sure. Give me a minute. Let me log on and check for you now. Sun call, Sun. Hello? Hello? Yeah, hi, David. Sorry, the call got disconnected. Oh, okay, no problem, man. What are you doing? What's your name? General. Sure. What I'm doing is just turn on your computer and I will be taking your computer on. Okay? Okay, it's already turned on. On the screen? Hello? Sarvesh? I want to ask you some questions. Can you hear me? Nunca llamar al número. Nunca permitir acceso remoto a alguien que contactó primero. Estas operaciones funcionan porque el miedo es más rápido que el pensamiento crítico, y ellos lo saben. Esto está pasando ahora mismo. En este momento, mientras están viendo esto, hay alguien recibiendo ese pop-up, alguien marcando ese número, alguien escuchando una voz tranquila que le dice que no se preocupe, que todo tiene solución, que están ahí para ayudar. Suscríbanse para ver más investigaciones como esta. Hay operaciones más grandes y con historias que todavía no se han podido contar. Y lo más inquietante de todo es que el hijo sigue ahí fuera.